perdido aquí. ¿Qué pasa? Bir dakika, hangi dilden konuşuyorsun? Anlamıyorum. Aa, İstanbul mu? Burası canım İstanbul. Ada vapuru yandan çarptı. Bayrakları donanmış cafcaflı. Ada vapuru yandan çarptı. Bayrakları donanmış. Bienvenidos, estamos en Voces de Color y Música, el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Alexis Ramírez nos acompaña en la grabación del programa, en la realización está con ustedes Carlos Vélez. Escuchamos música de Turquía y esta música tiene que ver con nuestros invitados de hoy. Tenemos a Sandra Marcela Hernández y a Taha Basharan de Turquía. Con ellos vamos a hablar de un festival de danzas orientales y Al-Raqs que llega a su quinta versión y se realiza en la ciudad de Medellín. Tiene actividades a partir del 8 de agosto y hasta el 12 de agosto. Y entre las actividades pues hay actividades académicas, culturales, y queremos entonces hablarles con nuestros dos invitados, tanto del festival como de, por ejemplo, un conversatorio que se va a realizar el miércoles, que será sobre mitos y realidades de la cultura del Medio Oriente. Y este conversatorio, creo yo, nos puede dar el tema central de lo que será este programa radial Voces de Color y Música. Sandra Marcela Hernández es una de las fundadoras y actualmente directora de Danzajer, una compañía artística, es bailarina, es docente y es la persona que está al frente, digamos, de la organización de este Festival de Danzas Orientales y Al-Raqs. Bienvenida, Sandra Marcela, al programa radial Voces de Color y Música. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Taha Basharan, como les decía, de Turquía, hace parte de las personas que están en los eventos académicos del festival. Bienvenido al programa radial. Muchas gracias. ¿Qué hace Taha Basharan aquí en Medellín? Pues yo soy estudiante de licenciatura en inglés y español en Universidad Pontificia Bolivariana. Ya estoy en séptimo semestre. Y aparte de eso, estoy trabajando como docente de turco en la Universidad de Antioquia en programa multilingüe. ¿Y cómo llega a Medellín? Pues cuando yo me gradué de bachillerato, ya estaba, como tenía 5 o 6 meses como de vacaciones. Entonces estaba buscando un lugar que pueda aprender otro idioma, aparte de inglés. Y me ocurrió Colombia, Bogotá. Me recomendaron mucho al inicio porque el español es muy puro en Colombia. Pues hablan como un español como sin acento, sin muchos defectos, decimos. Entonces vine aquí y ya me quedé para la universidad. Y nosotros aquí, en cambio, pensamos que tenemos demasiados acentos. El costeño, el del bogotano, que llamamos rolo, pues tan distinto, el boyacense, el de Nariño, bueno, el del país, en fin. Pero bueno, interesante entonces esa postura que nos acaba de mencionar. Empecemos a hablar del festival para que le contemos a los oyentes de qué se trata el festival, por qué comenzaron a hacerlo, cómo se les ocurrió a ustedes hacer un festival de danzas orientales en Medellín. Bueno, el festival nació como una propuesta que dirigí a través de una persona delegada de presupuesto participativo más o menos en el año 2010, donde se abrió pues la oportunidad de generar un proyecto nuevo que veníamos pensando con mi hermana también desde años atrás. Y aunque yo no tenía voz ni voto como tal en ese momento, entonces lo que tuviera que ver con presupuesto participativo, sí hubo una persona pues que era delegada y recibió la propuesta, la presentamos y fue aceptada. Inicialmente la propuesta nació
con el objetivo de poder mostrar lo que eran las danzas orientales. Cuando hablamos de danzas orientales nos podemos referir a danzas árabes, a danzas de Turquía, a danzas de India. Entonces toda la parte de Oriente que nosotros manejamos. Entonces también como una parte de formación de públicos, por un lado, para que la gente pudiera conocer más a profundidad y romper de pronto muchos estigmas, no solamente de la danza, de las danzas orientales, sino también de la cultura. Adicional teníamos dentro de la propuesta, teníamos como un objetivo donde queríamos mostrar nuevos talentos, porque habían muchas niñas que danzaban, de pronto ya llevaban algún tiempo danzando y eran muy talentosas en lo que hacían, pero no habían tenido la oportunidad de mostrar su talento en diferentes escenarios. Entonces una de nuestras propuestas fue también como Danzajera abrirle las puertas a esas chicas que aunque no fueran de nuestra compañía de danza o no estuvieran en nuestra formación, sino en otros lugares formándose, pudieran surgir de alguna manera desde esta parte. Entonces pues ahí nació la idea e inicialmente pues fue con aportes de presupuesto participativo en las dos primeras versiones. Para la tercera versión, bueno, ya no había como ese aporte, sin embargo mi hermana y yo dijimos, hagámoslo, busquemos apoyo, busquemos la forma de hacer y no dejar caer el proyecto, porque es importante darle continuidad a los proyectos, ¿cierto? Para que se vayan siendo más sólidos. Entonces hicimos el proyecto y finalmente salió muy bien, aunque el proyecto inicialmente era solo de la Comuna 4, o sea, lo presentamos en la Comuna 4 porque fue donde nació nuestro proceso. Lo hicimos para ese año, pero lo abrimos más hacia artistas de otros lugares, de otras comunas. Fue muy interesante porque la acogida que tuvo fue muchísima, se realizó en el Parque Aranjuez. Y bueno, allí fue donde abrimos esa parte de que nos dejara de ser cerrado en la comuna y se abriera hacia otras partes de la ciudad. Y también generar, pues allí en ese entonces tuvimos 4 nuevos talentos que hoy en día ya se han desarrollado más como bailarinas solistas. Entonces se venían cumpliendo los 2 procesos. El festival ha ido creciendo, o sea, cada año se le ha visto crecimiento. Y de hecho, pues el año pasado fue el momento donde tuvimos la oportunidad. Mi hermana desde esa tercera versión se fue a vivir a Estados Unidos, pero allí ha conocido pues personas muy interesantes. Uno de ellos es el maestro Ahmed Hussein. Entonces ella dijo, llevémoslo para el festival, aprovechemos que conocemos ya su trabajo, su larga y su gran trayectoria, y llevémoslo para el festival en la 4ª versión. Entonces el año pasado parte de ese crecimiento fue que tuvimos por primera vez personas internacionales, que fue el maestro Ahmed Hussein, Bella Choi de Corea y Lorelaine Nerglan también de Estados Unidos. Entonces esto nos dio como la oportunidad también de dar un salto más allá y por fin decir, sí, definitivamente queremos que este sea un evento que aunque sale de la Comuna 4, sea un evento que sea proyectado hacia la ciudad y también a nivel nacional y por qué no internacional. Entonces un ejemplo de ellos es que para este año pues ya vendrán muchas más artistas, bailarinas y formadoras de danzas orientales a nivel de país. Bueno, y cómo en el caso de Taha Basharan, usted también es bailarín, le gusta la danza, ¿cuál es la conexión con la compañía artística? De verdad, yo no bailo. Sí. Y me gusta ver la gente bailando, pero no soy capaz. Yo intenté por un rato en mi vida, pero no me funciona, entonces lo dejo así. Y como conocí a Sandra, fue para las clases de turco. Es que ella tomó clases de turco hace rato y nos conocimos así y ya en esta actividad vamos a entrar juntos. Es tradicional, digamos, en Turquía las danzas, el hecho de que desde niños, digamos, tengan un acercamiento a las danzas tradicionales del país. Sí y no. Lo que pasa, en Turquía baile es importante, a la gente le gusta, pero no somos como ustedes que bailan en las calles siempre. No, es como tenemos espacios como festivos o fiestas y solo bailan ahí. Pero aparte de eso, no es tan común ver la gente bailando en un lugar, decimos, público.
Y la música que acompaña las danzas, y de pronto también Sandra nos puede colaborar en esta respuesta, digamos la música que acompaña las danzas árabes o del Medio Oriente, normalmente se hace en vivo cuando se está bailando en digamos, bueno, es en espectáculos, ya nos decía, no es en las calles, es en, digamos, espectáculos en espacios internos. ¿Cómo se hace? ¿Se hace con música en vivo? ¿Es también con música grabada? ¿Qué tipo de música es la que se usa, digamos, para las danzas árabes o danzas en el Medio Oriente? Bueno, realmente en la parte, por ejemplo, en el aspecto de Turquía, es importante ahí separar que cuando hablamos de Medio Oriente nos referimos más a lo que son los países árabes. Y Turquía tiene una parte pues que pertenece a Europa y una parte que pertenece a Asia. Sí. Entonces, dentro de la experiencia que pude vivir este año en Turquía, podíamos observar que no se usaba tanto en los eventos que pudimos estar la música con pista como lo hacemos acá, sino que pues igual tiene sus músicos y dependiendo de la danza que realizaban tenían un músico específico. De hecho, yo pude observar que muchas de las danzas las hacían incluso con un solo instrumento. Hay una que fue la que específicamente yo estuve estudiando en Turquía con un instrumento que se llama kemençe. Y se danzaba todo el tiempo basado en ese solo instrumento. Entonces, bueno, tienen la ventaja de que tienen los músicos allá, y a nosotros sí nos toca pues aquí obviamente a través de pistas. ¿De dónde viene el interés suyo, de su hermana, de las personas que nos contaba ahora en estudiar este tipo de danzas? Bueno, uno pensaría, bueno, aquí pues tenemos la cumbia y otras formas folclóricas de danzar, pero también ¿de dónde viene el interés de estudiar y de practicar este tipo de danzas? Bueno, yo creo que hay varias cosas que son importantes que podría llevarnos como a esto. Por mi parte, personalmente, tengo un recuerdo de la niñez, más o menos a los 6 años, haber visto un programa donde veía como algo así como gitanos y como bailarinas como de los países árabes, o sea, haciendo danza árabe. Y eso como que me impactó muchísimo. La música me llegaba de una manera muy diferente, aunque conozco una parte de nuestro folclore y amo nuestro folclore, creo que nuestro folclore es maravilloso también, pero esto me llegó mucho y siempre quedé como ese recuerdo en la memoria, como qué bonito como bailaba esa mujer, como movía sus manos, sus brazos, era una forma diferente a la que obviamente conocíamos nosotros de nuestras danzas. Adicional a eso, cuando ya decidimos, íbamos, o sea, lo que nos llevó como a empezar a mi hermana y a mí a formarnos en danzas orientales fue que también llegó un día nuestra madre y nos dijo, vi una mujer bailando de esta y de esta manera. Esta mujer rompía con los estereotipos que a nosotros nos han vendido comercialmente, que es la mujer delgada, voluptuosa en sus senos, bueno, toda esa parte como la 90, 60, 90. Entonces, eso nos hizo como qué rico sí vivir esta experiencia y más que salía de los prototipos de la mujer. Y fue ahí donde iniciamos pues gracias al impulso que también nos dio nuestra madre para esto. Iniciamos ahí y ya decidimos empezar a formarnos, recibimos formación con varias maestras de aquí de la ciudad, pero también quisimos empezar a ahondar en la parte de la cultura y ya empezamos a estudiar y a formarnos con maestros internacionales, tanto de los países de Oriente y Medio Oriente como de otros países pues que tienen este género de danza muy, muy arraigado ya. ¿Qué características Taha Basharan tiene el idioma turco a la hora de enseñarlo, por ejemplo, aquí en Medellín? No sé, nosotros estamos mucho más acostumbrados a estudiar el inglés, de pronto el francés, el portugués. ¿Qué tan fácil o difícil es aprender el turco? Lo que pasa, pues para nosotros es casi lo mismo. Por ejemplo, cuando uno aprende español, ya nos parece muy diferente porque uno ya está acostumbrado como a inglés, pero a otro idioma no. Entonces, los idiomas como el latino, los romances, es muy distinto que al turco. En turco, principalmente tenemos un sistema como al revés de español, que nosotros usamos primero sujeto, objeto y después el verbo. Eso es como
problema principal, porque ya uno cuando quiere aprender turco necesita entender como este orden, porque eso se confunde mucho. Y la segunda, no tenemos como conjugaciones, sino tenemos sufijos. Entonces cuando queremos decir algo, usamos una sola palabra y agregamos sufijos que son como létricas al final de la palabra. Entonces a veces tenemos palabras de 20 letras, de 15 letras, y es algo muy común, pero y se usa mucho porque el idioma funciona así. Y cuando quiere, por ejemplo, un latino o un hablante de español quiere aprender turco, eso es como les parece, como decimos, raro. Y los sonidos que ustedes no tienen, como she, che, o yumuşak ge, je, esos son o, i, u, ü. Esos también no, hacen, pues, esos son los que crea turco. Hay un aspecto muy importante que cuando nosotros empezamos a, digamos, nosotros iniciamos con danzas árabes, pero cuando tuvimos el acercamiento con los profesores turcos, que fue lo que realmente nos llevó ya a acercarnos a las danzas de Turquía, y no solamente a las danzas de Turquía, sino a la cultura de Turquía, fue obviamente pues a través del idioma. Hay un aspecto muy importante del turco y que para mí me parece que es algo que permite que sea más fácil aprender este idioma, y es que ellos tienen, pues, aunque tienen algunas consonantes y algunas vocales que se diferencian de nuestro alfabeto, la pronunciación en turco es tal cual como se escribe. Entonces eso ayuda muchísimo a que sea un idioma fácil de aprender, a diferencia pues del inglés, en el que uno puede ver escrita una palabra de una manera, pero se puede leer totalmente diferente. En el turco no pasa eso. Y otra cosa bonita, por ejemplo, en turco, a mí me parece muy raro, pero es verdad que en turco no tenemos irregulares, nada irregular, todo tiene una regla y siempre aplica esa regla. Por esa razón tenemos muchas reglas, pero cuando uno aprende algo, eso nunca cambia. Lo que se dice al inicio, al fin, pues un hablante básico, un hablante avanzado, siempre usa las mismas reglas. Lo que podría facilitar las cosas. Total. Sí. Bueno, hablamos del festival que se va a realizar esta semana a partir del 8 de agosto, la quinta versión del Festival de Danzas Orientales Yala Raqs, y comienza entonces con un conversatorio que sería el miércoles 8 de agosto a las 7 de la noche en la sala de Beethoven del Palacio de Bellas Artes. ¿Qué va a suceder allí, Sandra Marcela Hernández? Bueno, el objetivo de este conversatorio es que podamos generar en el público un acercamiento, como hablaba, desde la parte de formación de públicos, donde el público pueda entrar a conocer la cultura árabe, la cultura de Turquía, entrar a conocer no solamente es lo que bailamos y lo que vemos en escenario, sino poder conocer un poco más de, por ejemplo, sus similitudes o sus diferencias entre, por ejemplo, Turquía y los países árabes, o también en relación a nuestro país, ¿cierto? A nuestras costumbres, es conocernos un poquito más desde esos aspectos. Y pues que la gente con esto pueda tener un acercamiento también a lo que va a ser el resto del festival. ¿De qué hablaría en ese conversatorio Taha Basharan? Pues al inicio vamos a hablar como la historia de Turquía, porque, por ejemplo, mucha gente aquí piensa que Turquía es un país árabe, pero no, principalmente somos asiáticos, venimos de Asia. Pero cuando fundaron el Imperio Otomano y cuando conocimos como la religión islam, la cultura se cambió mucho, entonces se mezcló mucho con la cultura de árabe. Y como que el Imperio Otomano fue muy grande, entonces empezó a mezclar todos los árabes y los turcos fueron como lo mismo. Y aparte de esto, vamos a hablar también de las danzas de Turquía y como los aspectos culturales que diferencian entre árabe y los turcos, porque es como una confusión Confusión. Confusión. confusión grande
en Latinoamérica que piensan los turcos son árabes, pero no somos. Entonces, vamos a hablar de esas cosas. Bueno, y uno pensaría que si habláramos de danza oriental, danzas folclóricas del Medio Oriente, como que todo es lo mismo. ¿Cuál sería como esa diferencia, Sandra Marcela, entre danzas turcas, entonces, danzas árabes, y por aquí veo un nombre que creo que sí hemos escuchado mucho más en los últimos tiempos, que es Bollywood, Sí. Bollywood que son lo que nos traen las películas de la India, Correcto. que ya se han vuelto mucho más comunes, las hemos visto mucho más. Sí, ¿Cuál es correcto. entonces como la diferencia entre uno y otro? Bueno, toda la diferencia parte es desde la cultura, ¿cierto? De lo que es cada uno de estos países culturalmente, desde sus costumbres, porque las danzas, tanto en los países de Oriente como en nuestro propio país, provienen de las vivencias de los diferentes pueblos, ¿cierto? Entonces, en el caso de los países árabes, que son 22 países árabes, porque generalmente pensamos que cuando pensamos en árabe, pensamos en Arabia Saudita o en Egipto, es como lo que más tiene como referente la gente en la mente. Pero, por ejemplo, en el caso de los países árabes, son 22 países árabes y entre esos mismos 22 países hay muchas diferencias, como si nosotros habláramos acá en Colombia de las diferencias entre la costa y el centro y el Amazonas y el oriente y el occidente, ¿cierto? Asimismo, en cada uno de estos países hay diferencias, pero desde sus propias vivencias. Entonces, en Turquía, hay un tema que es lo folclórico, que también tiene diferencias por zonas, pero que aunque allí también se maneja algo de lo que es la danza oriental o la danza árabe o Raq Sharqi, que es lo que manejamos como tal, el estilo alcanza a ser diferente, aunque Raq Sharqi, que proviene de los países árabes, el estilo alcanza a ser diferente al que es de países, por ejemplo, como Egipto. Entonces eso se manifiesta en los movimientos, pero cada uno de los movimientos que se realizan en estas danzas provienen es de las vivencias, así como cuando nosotros hablamos de la cumbia, proviene de la vivencia de los esclavos, de todo, por qué el movimiento se hace así y tiene un significado, así mismo pasa en cada una de estas danzas. Y son diferentes, sí. India, por ejemplo, que son las películas que vemos normalmente, todos sus movimientos están basados, si lo habláramos desde la técnica en danza, por ejemplo, sus movimientos están más basados en algo que se llaman los mudras, que son unos movimientos que se hacen con las manos, que cambian con las manos. Entonces es un aspecto principal de la danza Bollywood. Pero también India tiene otras danzas como el Bhangra y algunas danzas como el Odissi, que son danzas de carácter religioso. Asimismo en Turquía, por ejemplo, están las danzas que son las folclóricas y hay una danza que es más de tipo religioso, que es la de los sufis, ¿cierto? Que es la de los derviches, que es una danza en la que están girando constantemente y busca un contacto como con Dios, ¿cierto? Es como una parte más espiritual. Eso es como lo que los diferencia, básicamente. Cada uno de estos países, si hablamos Turquía, si hablamos India, si hablamos países árabes, vienen desde sus propias vivencias en los diferentes pueblos. Y eso que pasa, que cuando se lleva a escenario, pues tiene una transformación, ¿cierto? Cuando llevamos a escenario no es netamente lo que vive el pueblo, digamos, sino que ya le agregamos una parte escénica y una parte pues ya más desde la expresividad, pero todo está basado en la historia. Por ejemplo, en los países árabes, dijiste que 22, yo no sé ese número, pero yo sé que, por ejemplo, 22 países árabes hablan árabe, pero un árabe que habla en un país, en otro país no lo entienden. O peor, una ciudad que habla árabe, la otra ciudad no la entiende. Entonces, aunque son mismos países, pues se llaman como países árabes. Si hace un cambio muy grave con el idioma, imaginan con la cultura, y en este aspecto con las danzas, como la variedad de las danzas es increíble. Qué bueno. Y bueno, de todos estos aspectos es de lo que se va a hablar en este conversatorio, mitos y realidades de la cultura del Medio Oriente, el miércoles 8 de agosto a las 7 de la noche, en la sala Beethoven del Palacio de Bellas Artes, con entrada libre para el público. Claro que sí. Este tiene entrada libre, no hay ningún costo. Hay otras actividades que hacen parte del Festival de Danzas Orientales que se realizan el 11 y 12 de agosto, esas sí tienen un costo.
Las personas que estén interesadas en esas actividades, ¿por dónde pueden buscar la información? Bueno, quienes estén interesados en mayor información sobre todo lo que lleva al festival, tanto los eventos gratuitos como los no gratuitos, pueden dirigirse a festivaldanzasorientales.com o www.danzayarte.com. En cualquiera de esos dos pueden entonces encontrar información. ¿Hay inscripciones todavía para...? Sí, todavía tenemos inscripciones y también pueden encontrarnos en Facebook como Danzajera Academia de Danza. Porque lo que se da en esos 2 días es talleres donde está la participación de esos invitados que usted nos mencionó ahora, que vienen de otros países. Correcto, el día sábado 11 de agosto, el día viernes 10 de agosto tendremos la parte de Gala Show, que es ya la parte escénica que vamos a realizarla en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. También es con entrada libre. En el auditorio. Sí. del Politécnico. El día sábado 11 de agosto estaremos en la institución educativa Inén José Félix de Restrepo, donde el maestro Ahmed Hussein de Egipto dará 8 horas de formación en las danzas de los países, específicamente de Egipto. Y el día domingo 12 de agosto estaremos desde las 8 de la mañana en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes también, con las danzas de Turquía, donde estará Kardelen, que es un ensamble de danza donde estarán turcas enseñándonos algunas de sus danzas. Es entonces la programación que se tendrá durante la próxima semana en este quinto Festival de Danzas Orientales que se realiza en la ciudad de Medellín. Agradecemos a Santa Marcela Hernández, quien es fundadora de Danzajer, directora de este evento, a Taha Basharan, lo dije bien, sí. Espero que sí, de Turquía, quien hace parte entonces de las personas que están invitadas en el conversatorio de este miércoles 8 de agosto a las 7 de la noche, insisto, en la sala de Beethoven del Palacio de Bellas Artes con entrada libre. Muchas gracias por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Y los dejamos unos segunditos escuchando música de Turquía.